Buenas noches. Qué bueno que están en esta noche. Estamos con una serie, Cómo prosperar bíblicamente, y estamos hablando de la importancia del trabajo. Ya vimos el balance que debemos de tener. Por un lado, los que no les gusta trabajar, los flojos, pero otros los que son adictos al trabajo. Y ninguno de los dos extremos es bueno, según la Biblia. Y hace 8 días hablamos sobre el trabajo como estrategia de Dios, ustedes recordarán. Y vimos cómo Dios, en su sabiduría, puso el trabajo como una estrategia con propósitos muy definidos. Uno era para ganar el sustento, ¿se acuerdan? Para ti mismo y para darle a los tuyos, suplir sus necesidades. El otro propósito era para sostener la obra de Dios a través de las ofrendas, de los diezmos que nosotros damos para la obra de Dios. Si creemos que este es el evangelio que salva, necesitamos apoyar la obra de Dios. Y el tercer propósito es para ser testigos de Jesús, ¿se acuerdan? Para ser luz en medio de las tinieblas. Y bueno, vimos cómo nosotros necesitamos entender el propósito de por qué el Señor nos tiene en el trabajo donde estamos, donde cada uno de nosotros labora. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el trabajo? Pero nos encontramos con que algunos cristianos no saben qué hacer en medio de gente, compañeros de trabajo que son puras fichitas. Pues entienda, en primer lugar, no son cristianos, entonces no se puede exigir algo que no tienen. Entonces, en esta noche yo les voy a hablar acerca de cómo ser luz en mi trabajo. ¿Cuántos quieren aprender esto? Esto es muy importante. ¿Cómo puedo ser yo luz en mi trabajo? Esa es la pregunta. ¿Cómo ser un testigo de Jesús realmente efectivo en mi trabajo? ¿Cómo ser un testimonio? ¿Qué acaso significa que me la voy a pasar predicándoles a mis compañeros en el trabajo? ¿Así duro y duro, cuchillito de palo? No, va mucho más allá que eso. ¿Acaso se trata de mostrar las virtudes cristianas a mis compañeros? Efectivamente, así es, de eso se trata. Pero dirá alguno, ¿y si se burlan de mí? ¿Qué hago? Aquí viene una pregunta. ¿Qué no dijo Cristo? ¿Vosotros sois la luz del mundo? Entonces, mientras no nos penetren las palabras de Jesús, de que allí donde el Señor nos pone es para hacer luz, no vas a entender, no vas a cumplir el propósito de Dios. Quiero aclararles, para los que no entienden, que la honradez es luz, ¿no? La fidelidad es luz. La integridad es luz. La responsabilidad es luz. La fe en Dios es luz. En medio de la incertidumbre de en qué confío, ven a una persona que confía en Dios y eso es luz. En la mañana, uno de los estudiantes de la escuela bíblica, que es un empresario, me decía que en una ocasión pusieron un anuncio en una revista de esas cristianas ofreciendo trabajo y pusieron: hay tantas plazas para darles trabajo de esto y esto y esto y esto. Requisito número 1, que sean cristianos. Y luego ya otros requisitos, por supuesto. Entonces me dice este empresario, pero ¿sabes qué, pastor? Salieron bien chafitas los hermanos. ¿Cómo que salieron chafitas? ¿Son de aquí de la congregación? Dice, pues algunos y otros no. Otros son de otras iglesias, porque esa revista llega a todas las iglesias en Guadalajara. Entonces no nos daban resultado y eran bien faltistas y no le echaban ganas. Y yo, siempre ese asunto. ¿Qué pasa con los cristianos? Y luego me dice, entonces en la misma revista, y aparte en el periódico, así de circulación aquí en la ciudad, ofrecimos los trabajos, porque tuvimos que despedir a unos flojonazos, que gloria, gloria, aleluya, pero ni agarraban la suya. O sea, no se veía nada. Entonces ellos
ofrecen los trabajos y llegan gente que no es cristiana y dice, ay pastor, me da vergüenza decirlo, pero lo cree que son más responsables que los cristianos. Yo dije, no puede ser. Otra vez. Digo, ¿qué onda con ustedes? Porque me habló de algunos de ustedes. No me dijo los nombres, pero me dijo, algunos hermanos aquí. ¿Qué onda, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Que no se trata entonces de ser testimonio en todos lados? Necesitan ajustar, algunos necesitan ajustar su vida y realmente manifestar lo que creen y lo que son. No podemos estar ya a estas alturas de que si soy o no soy, de que una de cal y una de arena. No, hermanos, tenemos que ser firmes y sólidos. De otra manera, tu efectividad como cristiano no surte efecto. Déjame contarles una historia que algunos seguramente la han escuchado, yo la he compartido en algunas ocasiones. Cuando todavía no servía yo a Dios, no trabajaba en el ministerio de tiempo completo, pues como cualquiera trabajaba en una empresa. Pero en esa empresa, el horario que tenía no me facilitaba acudir a las reuniones. Entonces yo oré al Señor. Le dije, Señor, necesito un trabajo, así, y Dios suplió un buen trabajo. No solo un buen horario, sino el salario era doble. Entonces, pero cuando yo fui a hacer la solicitud para ese trabajo, hay una parte en las solicitudes, no sé si todavía se usa eso, que dice, religión. ¿Todavía se usa eso? Fíjense nomás, parece que, pero fíjense lo que pasa. Donde dice religión, yo puse, soy cristiano. Entonces voy a dejar mi solicitud a esa empresa muy grande aquí en Guadalajara, que estaban solicitando, había un solo puesto. Entonces llego temprano y me encuentro con una fila de más de 90 hombres, jóvenes, en ese entonces, como yo, bueno, todavía lo soy, pero bueno, era más joven. Y me encuentro con una fila que casi daba vuelta a la esquina. Entonces yo dije, uy, pues nada más es un solo puesto. Pero digo, bueno, ya estoy aquí, voy a entregar la solicitud. La entrego y como a los 2 días me llaman de que yo había sido el que llenaba los requisitos para tomar ese puesto. Y tengo una entrevista con el gerente general de la empresa muy grande, como 800 empleados. El puesto era un buen puesto. Entonces cuando yo estoy hablando con él, él me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes tú por qué nosotros nos decidimos por ti? Yo le dije, pues no sé. Dentro de mí decía yo, no, pues que el Señor le movió la mano y sacó allí, y Dios me dio gracia. Dice, mira, te voy a explicar por qué fue que te escogimos a ti. Resulta que hace años tuvimos un empleado que fue y ha sido el mejor empleado en la historia de esta compañía, que tiene 40 años. Y yo dije, ay, ¿y eso qué cosa? Pero, ¿cómo? Me dice, resulta que él era cristiano, pero él se tuvo que ir de la empresa, le ofrecieron mejor, dejó la empresa, se fue. Sentimos mucho que se haya ido, porque era un empleado excelente, era trabajador, era puntual, siempre con una disposición, siempre con un ánimo para trabajar, para servir. Esa gente necesitamos. Entonces, cuando estábamos haciendo la evaluación de los candidatos a suplir ese puesto, dice, cuando yo veo donde dice religión, que dice, tú le pusiste soy cristiano, dije, yo no, ya no le busquen O sea, el patrón, el gerente general, creía que todos los cristianos eran como aquel, trabajadores, responsables, le echaban ganas. Entonces dice, ya, aquí está, mire, le vamos a dar un contrato por un par de meses, fírmele, usted es el hombre escogido. Y yo me quedé así, como asustado, pensando dentro de mí, ¿quién fue ese cristiano que ya me metió en problemas? ¿Por qué? Porque ahora, fíjate, el gerente de esa empresa, él pensaba que todos los cristianos eran iguales a aquel cristiano. Y yo sabía que no era cierto. ¿Cuántos saben que no es cierto? Ya me lo acaban de decir en la mañana.
Entonces yo me quedé así medio pensativo, como diciendo, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Dice, ¿qué, no le vas a firmar? No, sí, cómo no, claro. Y le firmo. Y llego con mi esposa. Teníamos un par de años de casados. Y le dije, oye, ya tengo trabajo, pero fíjate. Y le conté. Y me dice, pues ándale, para que entres temprano, le eches ganas, seas responsable. Pues al siguiente día yo estaba ahí, hermanos. Entraba a las 8 de la mañana y llegué a las 7:30. Yo siempre llegué media hora antes de la entrada de mi trabajo. Y Dios me dio favor, yo le eché ganas, y en un lapso de 3 meses, me subieron 3 veces el sueldo, hermano. Eso era inaudito en la historia de la empresa. ¿Fue casualidad? Pero me costó. ¿Entienden? Es decir, que la bendición de Dios en tu trabajo no nomás es porque ya creíste en el Señor. Esa es la puerta de entrada a muchas bendiciones. Pero también Dios pide de ti que muestres, ¿qué? Las virtudes cristianas. Y Dios me dio mucho favor ahí, me prosperó, me bendijo. A los 6 meses ya me querían hacer gerente de una división, que fue cuando Dios me llamó al trabajo en el ministerio. Y dejé aquello. Pero yo siempre he pensado, cada vez que cuento esta historia, quiero conocer a aquel hermano cuando llegue allá con el Señor. Es más, se los voy a presentar. Y voy a, como tenemos toda la eternidad, voy a andar preguntando, oye, ¿tú fuiste el que trabajaste en esta empresa? ¿Tú fuiste el que allá en Guadalajara, en los años no sé qué, en los años 90, en los años 70, 80? Porque ese cristiano dejó una excelente, él fue el que me abrió las puertas a mí, entiendan eso. Si no es por que él manifestó las virtudes cristianas, yo no hubiera obtenido ese empleo. Cuando yo renuncio, me dice, oye, pues recomiéndame uno como tú, uno de ahí, de los de tu iglesia. Y yo me la pensé. Porque para entonces ya más o menos entendía cómo es el asunto de la naturaleza humana. Hay mucha gente con muchas virtudes y gente bien responsable. Yo conozco gente así, pero también hay otros que da pena. Entonces, si tú no eres responsable, si no manifiestas las virtudes cristianas, eso no es luz. Se van a reír de ti. Uy, sí, muy cristiano, pero es reflojo. Uy, sí, muy gloria a Dios, pero no, hombre, no, ese no es confiable. Entonces, no, hermanos, necesitamos ubicarnos y manifestar las virtudes cristianas. De otra manera, estaremos fallando. Estaremos fallando en el tercer propósito por cual Dios los puso allí donde están ahora. ¿Entienden? Vamos a estudiar la vida de Daniel. Vamos a abrir este libro. Es maravilloso. Tiene desde las profecías más difíciles de entender hasta las enseñanzas sobre la vida práctica más sencillas que pueda uno pensar, que es lo que vamos a estudiar. Daniel, capítulo 1, y vamos a aprender que Daniel no era diferente a ninguno de nosotros. La historia de este Daniel nos va a enseñar que sí se puede, en medio de toda esa gente que es corrupta, en medio de toda esa gente que cree en ídolos, que cree en la astrología, que son pervertidos, que son desviados, que sí se puede vivir con Dios y ser un testimonio. Y vamos a ver cómo Dios honró a Daniel y lo puso como uno de los gobernadores de las 3 provincias en Babilonia. Tremenda esta historia. Vamos a Daniel 1:8. La historia comienza así. Ellos son cautivos, ¿se acuerdan? Ya vimos esto. Son llevados cautivos. Dios le dice, eres muy amado, pero lo lleva a uno de los imperios más corruptos que había, el imperio babilónico. Pero en el versículo 8, Daniel 1:8, allí vemos algo muy interesante. Si lo leen junto conmigo, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay dos cosas que quiero yo enfatizar. Número uno, Daniel sabía dónde lo llevaban cautivo, sabía que la gente que vivía en la corte del rey, a donde él fue llevado, era gente corrupta, como la gente con la que tú colaboras ahí en tu trabajo. Pero él, antes de, ya había propuesto en su corazón, ¿qué? No contaminarse. Es decir, si tú sales sin esta convicción de que tú eres un cristiano fiel y que te propones en tu corazón no contaminarte con el sistema de vida de la gente del mundo, no vas a ser efectivo, te vas a enrolar con ellos mismos. Entonces, principio número uno, tienes que proponer en tu corazón, cada día al salir del trabajo, con tu esposa, o si eres un soltero, pues tú solito. Si estás casado, si tienes tus hijos, ora, Señor, propongo en mi corazón ser fiel en este día en mi trabajo, manifestar las virtudes. Traigo problemas, tengo necesidades, pero yo voy a hacer lo mío, lo que me corresponde como un trabajador, y allí voy a manifestar. Número uno, proponer en su corazón. Y número dos, fíjense al final del versículo 8, y que no se le obligase a contaminarse. Nadie te puede obligar a nada, hermano. Escuchen bien, algunos son tan débiles que basta cualquier presión así leve. Órale, fúmale, ¿o qué? ¿Eres maricón o qué? Y ya, no, pues para demostrarte que eso ya está. ¿Para demostrar qué? Digo, ¿a quién le tienes que demostrar qué? Que eres hombre. ¿Fumando? ¿Emborrachándote con ellas? ¿Con ellos? ¿O cómo? Nadie te puede obligar. Y Daniel estaba bien convencido. Dijo, a mí nadie me va a obligar. ¿Qué más encontramos en la vida de Daniel? Fíjense, él en el capítulo 2, buscan capítulo 2. Vamos a ver en este versículo de qué clase de gente Daniel estaba rodeado, para que tú te des cuenta cómo Dios fue el que lo puso ahí, y ahí él tenía que, siendo un joven, como usted comprenderá, siendo un joven, él podía manifestar la presencia de Dios ahí donde Dios lo puso. Veamos qué clase de gente lo rodeaba. Daniel 2, versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos eran adivinos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Bien, este tipo de gente, fíjate, aquí estaban los abuelitos de Walter Mercado y de Amira. Aquí estaban los tatarabuelos de ellos. Acuérdense que Daniel fue llevado y puesto a trabajar en la corte del rey. Entonces, él los llama porque él tiene un sueño y les dice que le traigan a los magos, a los que hacían magias, brujerías pues, a los astrólogos. ¿Conoces brujos ahí que le hacen a la magia, ahí donde trabajas? Y ay, aguas con eso porque le hace a la magia negra y no te vaya a dañar. Yo te hablaba con un varón y dijo, yo trabajo en un lugar donde la jefa le hace a la magia negra, y me dijeron, ten cuidado porque la jefa te puede embrujar. ¿Y qué le contestaste? Le pregunté yo, y dijo, no, pues es que a mí no me toca. Eso, muy bien. A nosotros no nos toca eso. ¿Por qué? Porque tenemos la protección de Dios. Que te hagan todas las brujerías. Miren, a mí me han si les cuento lo que... Me han aventado bolsas de quién sabe cuánta cochinada. Y yo la agarro y se las regreso. La Biblia dice que el mal que deseaban para ti les vendrá a ellos. Entonces, a nosotros no nos hacen ni cosquillas, hermano. Pero si tú no conoces esto, si tú no sabes en quién has creído, estás todo temeroso. ¡Ay, la bruja del 64! ¿O cuál era? La del... ¡Ay, la bruja! ¡Ay, el brujo! ¡Ay! Me va a hacer un mal de ojo. ¡Ay, ay! Y ya estás igual que ellos, todo inseguro, incrédulo. Entonces, fíjate, magos, astrólogos que consultaban a los astros. Venus, Marte, va a dirigir tu vida. Encantadores y caldeos, o sea, adivinos,
para que le explicasen el sueño. Entonces, llega esta gente que estaba en la corte del rey. Acuérdense que allí ya estaba Daniel y otros 3 muchachos, ¿se acuerdan? Ok. El rey les cuenta el sueño que había tenido a estos bisabuelitos de Walter Mercado. Les cuenta el sueño que tuvo y no le pueden dar la interpretación. Y el rey se enoja y los condena a la muerte. Dice, no, los voy a matar. Todos a la muerte por no haberme contestado. Fíjate, Daniel 2, versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahí está. ¿Todo por qué? Porque Walter Mercado no pudo. Amira era novatona. Y no pudo tampoco. Entonces el rey se enoja y dice, no, todos los sabios que hay en mi reino, todos denle cuello. Todos van a morir. Ahora fíjate. En el versículo 13, fíjate cómo dice allí. Ahí nos habla cómo injustamente Daniel y sus 3 compañeros los buscan. Y fíjate lo que querían hacer con ellos. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Para qué? Para matarlos. Ahora, yo quiero que tú pienses un poquito. Nosotros lo leemos así, ya vemos, nos parecen como historias así, historietas, así como Memín Pinguín y todo eso. Pero no. Ponte en el lugar de ellos. Que alguien llegue y te dice, oye, te andan buscando porque te quieren matar. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías? Eso era injusto. ¿Qué hizo Daniel? Nada. ¿Qué hicieron sus compañeros? Sadrach, Mesach y Abed-Negó. No hicieron nada para que merecer la muerte. Pero cuando ellos escuchan el edicto del rey, ¿qué hicieron? Se pusieron a llorar. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿O acaso pidieron oración para que Dios les diera otro trabajo? Sácanos de aquí, Dios mío. No, hermanos. Fíjate lo que hicieron. Versículo 14. Esto está buenísimo. Ellos se dan cuenta que los andan buscando. Versículo 14. Entonces Daniel se puso a llorar. Le pidió al pastor, deme chamba en la iglesia, porque no puedo en el mundo. No, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Habló con sabiduría, con prudencia, a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría, y que él le mostraría la interpretación al rey. ¿Qué tienes que hacer? Escúchame bien. Cuando hay problemas en tu trabajo, habla. Pero antes de hablar, ora. Y dile a Dios, dame sabiduría, dame prudencia para tratar, me están acusando injustamente. ¿Qué más? Versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Oigan, ¿saben? Nos quieren matar, nos quieren cortar la cabeza. Y pensemos en estos 3 muchachos, eran jóvenes, eran del grupo de jóvenes de casa de oración. Y eran jóvenes de fe, de testimonio. Y dice que Daniel les hace saber, ¿para qué? ¿Cuál era el fin? ¿Cómo reaccionaron estos muchachos? Versículo 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. ¿Qué tienes que hacer
cuando tienes problemas en tu trabajo? Llorar, desesperarte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Díganlo. ¿Pidiendo qué? Que Dios intervenga. Así de fácil. ¿Cuántos tienen problemas en su trabajo? ¿Qué tienen que hacer? Orar, pidiéndole a Dios sabiduría, que hablen y se conduzcan con prudencia. No como el típico ahí, oiga, pues fíjese que yo soy cristiano y se burlan de ti. Usa argumentos inteligentes. ¿Me puede explicar, por favor, con respeto, por qué me quieren despedir del trabajo? ¿Usted cree que es justo? En fin, Dios les va a dar sabiduría. Entonces estos hombres, estos jóvenes, les dice Daniel, para que pidan misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Cuál era el misterio aquí? La interpretación del sueño. Y como ellos dijeron, si Dios no nos revela, hasta aquí llegamos. Entonces pidieron con fe. Como debes de hacerlo tú y como debo de hacerlo yo. A fin de que Daniel y sus compañeros, dice en el 18, no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. 19. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Dios obró. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjate, este era un hombre de adoración y de oración. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Fíjate cómo le está atribuyendo a Dios todo, Daniel. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado, ¿qué? Sabiduría y fuerza. Hermanos, es que la situación no estaba fácil. Algunos ya nada más porque el patrón les dice algo, ya están todos desesperados y no saben qué hacer. Hermanos, aprendamos de los hombres de fe que están escritos, que está escrito aquí en la Biblia. ¿Qué más dice? Me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Es decir, Dios responderá a tu oración. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Fíjate, no solo libró su vida y la de sus 3 compañeros hebreos, sino la vida de los abuelitos de mercado. Lo cual nos habla un principio aquí, fíjate. La sabiduría que Dios te pueda dar a ti, el entendimiento que Dios te pueda dar a ti, puede ser la llave que abra la puerta de la salvación a tus compañeros. Entiéndanlo. A tus compañeros de trabajo. Ese es el punto. No mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré, dice, la interpretación. Ok. Vamos a ver cómo era el jefe de Daniel. ¿Cuántos tienen un patrón de esos así que dices, ay, líbrame Jehová? El jefe de Daniel era un soberbio y pesado orgulloso. Fíjate lo que dice en Daniel 4:30. Daniel 4, versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Uy, uy, uy. Medio soberbio el tipo, ¿no? No es fácil lidiar con un hombre así, teniéndolo de patrón.
Pero los patrones cristianos no deben de ser así. Y de eso vamos a hablar mucho. Y también de los que son obreros, empleados, profesionistas, vamos a hablar más adelante. Va a estar muy interesante. ¿Cómo era entonces el jefe de Daniel? Era un tipo soberbio, orgulloso, no fácil de soportar. Y la Biblia dice, los que tienen amos terrenales, sométanse a ellos, no solo a los que son agradables, sino también a los que son sangrones y soberbios y mala onda. También a ellos respétenlos. Entonces, si Daniel pudo, tú puedes. Daniel no tenía pastor. Daniel no tenía la revelación de las Escrituras que hoy tenemos, hermanos. Entonces tú puedes. Digan, yo puedo. Sí se puede. A ver todos. No van a poder nada así. Están todos. A ver, 1, 2, 3. Sí se puede. Ahora, escúcheme bien, hermano. Si alguien viene conmigo a decirme no se puede, yo le voy a decir, ¿y por qué yo pude? ¿Ah? Yo tenía 24 años de edad, hermano, cuando entré a ese trabajo. Era un chavalón. Y yo pude. ¿Por qué no puedes tú, que eres más inteligente que yo? ¿O no? Eso. Ok. Su jefe era tremendo. Vamos al capítulo 5 de Daniel. Y nos vamos a dar cuenta de los compañeros de trabajo que tenía. Eran borrachos, eran idólatras, eran blasfemos, tenían ahí sus altarcitos de todo. Muchos llegan ahí al trabajo, ven un altarcito y ¡ay! Me vio feo. Y llegan y ven ahí el ídolo y lo dicen, no, de veras, pastor, yo vi que me miró así. Y se asustan de un mono, hermanos. Cuando pasen, nada más que nadie te vea, dale así. No te hacen nada. La Biblia dice, Pablo dijo, un ídolo no es nada en este mundo. ¿Qué es un ídolo? Entonces, ¿cómo que me miró feo? Ay, sí, se va a bajar y te va a dar un coco. ¿Sí? Hermanos, no. Ahora, yo quiero que pongan atención al capítulo 5 de Daniel. Fíjate cómo eran los compañeros de la corte. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¡Ah, qué fiestón! 1000 de sus príncipes. ¿Saben cómo se llamaba ahí la casa donde vivía? Los Pinos. No, no se cree. Dice, y en presencia de los 1000, o sea, el tipo, fíjense cómo era, en presencia de los 1000, bebía vino. ¿Conoce gente así? Que hasta se jactan, yo me tomé 3 de Don Pedro, no, yo 4 de tequila. No, a mí no, me hace lo que el viento Juárez. Yo sí soy, a ver, vamos a jugar a unas, a ver quién toma más, a ver quién cae más rápido. Y ahí están, se jactan y todo, y ahí estaba el tipo. Enfrente de 1000 de sus invitados, más o menos como ahorita, sí. Tome vino, tome. Y luego dice en el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que traje, o sea, ya se le había subido el asunto ahí. Fíjense lo que hizo, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, y como dice el proverbio 81.280, de tal palo, tal astilla. Era el hijo de Nabucodonosor el que dijo, esta Babilonia, con la fuerza de mi poder, yo la hice para mí, y con la fuerza de mi majestad, y ahí está su hijo, Belsasar. Dice, traigan los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Era un blasfemo, era un profanador, era un hombre malo, se burlaba de Dios. ¿Conoces gente que se burla de Dios? Cuentan chistes de Jesús.
Y luego lo hacen adrede porque saben que tú eres cristiano. ¿No es cierto? Oye, ya supe, a ver, ¿en qué se parece Jesús? ¿A quién sabe qué? Y dicen cada cosa, hermano. Pero hay que aguantar, pídele a Dios sabiduría. No digas, sácame de aquí, Señor. Que ya venga el rapto, que ya venga el rapto. Ese es el espíritu escapista. Mejor te voy a traer a David Copperfield para que te desaparezca. No, ya me pasé con eso. Vamos a seguir. Ok, dice. En el versículo 2 dice que mandó traer los vasos de plata, de oro, para que bebiesen en ellos. O sea, utensilios dedicados para la adoración en la casa de Dios. Los mandó traer para que bebiesen ellos, en ellos, el rey y sus grandes. Escuchen lo que viene a continuación. Sus mujeres y sus concubinas. ¿Cómo entienden que estaba ahí el asunto? Escuchen. ¿Ah? ¿Cómo entienden? Que estaban los 1000 grandes con sus esposas. Y vean el descaro que había, de lo que yo les he estado hablando el domingo. Estaban sus concubinas ahí. Y las mujeres de ellos consintiendo que estuvieran las amantes de ellos ahí. ¡Qué ambiente tan santo! ¡Qué bonita familia! ¿Ah? Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo y de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Yo quiero que te imagines un poquito cómo era aquella fiesta. La gente burlándose de Dios. Tenían sus dioses, tenían sus altares, pero no conocían al Dios verdadero. ¿Así son tus compañeros de trabajo? ¿Sí o no? ¿Qué, vas a correrle? Versículo 4. Bebieron vino, se emborracharon, eran borrachos, eran adúlteros, licenciosos, idólatras. Bebieron el vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjate, aquello fue una orgía de idolatría, de embriaguez y de todos los excesos inimaginables. Ahora, escuchen bien, ahí fue donde Dios puso al joven Daniel. ¿Qué les parece? ¿No parece ilógico que un Dios santo que nos dice, apártense del mundo, luego nos pone en el mero centro? ¿Por qué? ¿Qué es apartarse del mundo? Es apartarse de las prácticas y de los pensamientos y obras y conductas que la gente del mundo hace. Eso es apartarse del mundo. ¿Qué más con la vida de Daniel? Fíjate, ¿has visto o has tenido algún compañero traicionero? ¿Cuántos han tenido un compañero traicionero? O que le echa polaca al otro porque quiere quedarse con su puesto. Y hace una y mil faramayas. Mujeres sin escrúpulos que regalan su cuerpo al jefe con tal de subir y ganar más dinero. ¿Conocen gente así? Está lleno todo eso. Ahora, vamos al capítulo 6, versículo 1 de Daniel, 6:1. Esta historia es maravillosa. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino, allí ya estaba reinando Darío en ese momento, constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernasen en todo el reino. ¿Sí? Versículo 2, escuchen. Y sobre ellos, o sea, sobre esos 120 sátrapas, 3 gobernadores. O sea, que los iban a dirigir a esos 120. De los cuales, qué casualidad, miren nomás, Daniel era uno.
Ahí es que Dios, fue una casualidad que Daniel fuera elevado al rango que vemos ahí. ¿Ustedes creen que Dios honra al flojo? ¿Ustedes creen que Dios honra al cobarde? ¿Al tranza? ¿Ustedes creen que Dios honra a esta gente? Aunque se diga cristiano, jamás. Nadie que se maneje con esas características espere la promoción que Dios hace a los que le honran. Si tú no eres honrado con el negocio que tú tienes, no esperes. Puedes prosperar en algunas cosas, pero si tú no eres recto, honrado, les pagas bien a tus trabajadores, los tratas bien, no esperes la bendición de Dios, de verdad, yo se los digo. ¡Qué casualidad! Daniel es puesto como uno de estos 3 gobernadores, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Ahí ya vemos al joven Daniel teniendo autoridad, fíjense, sobre 120. Él no llegó allí por casualidad. Yo no llegué a ese trabajo por casualidad. El testimonio de un cristiano me abrió las puertas a mí. No fue casualidad que estando ya en ese lugar, con 800 compañeros de trabajo que eran de todo igual que estos, y pude dar testimonio. ¿Por qué tú no puedes? Sin avergonzarme de ser cristiano. Y yo todos los días antes de irme oraba, le decía, Señor, dame sabiduría, dame gracia. Miren, yo terminaba mi trabajo, lo que yo tenía que hacer. Por eso me decían, cada rato me daban premios de productividad. Yo producía el 100% de lo que tenía que hacer. Todos los días entregaba el 100% de mi trabajo. Varias veces el gerente me decía, yo sabía que tú ibas a dar resultado. Tú también puedes. ¿O no pueden? Todos podemos. Ahora, yo quiero que noten lo que viene a continuación. Dice en el versículo 3, esto está buenísimo. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué dice que era superior? ¿Ah? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice superior? Escuchen, superior en principios morales, espirituales, de conducta, de todo. Era superior a todo ese montón de gente que estaba allí. Daniel mismo era superior a todos esos sátrapas y gobernadores, porque había en él, en Daniel, un espíritu superior. Aquí espíritu superior, normalmente se ha entendido de que el Espíritu Santo, efectivamente, pero aquí espíritu superior, hermano, no se refiere al Espíritu Santo. ¿Saben a qué se refiere? Una actitud. Aquí espíritu es actitud, una mentalidad totalmente superior, una fe superior, porque ellos creían en monos y creía en el Dios vivo. Aquellos eran mentirosos y él era un hombre de verdad. Entonces, él tenía una actitud, un espíritu superior. Hermano, los principios de Jesús son superiores a cualquier filosofía. Yo hablaba con unas personas ayer, ministrándoles la palabra de Dios, y les decía, mira, si tú pasas esta prueba, el cristianismo realmente se trata de hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos. El cristianismo no es venir a cantar, el cristianismo es, en realidad, hacer aquello que Jesús dijo que debíamos hacer. Perdona a tus enemigos, perdónalos. ¿Cuántos son capaces de bendecir a su enemigo? Pues no todos, porque no tienen un espíritu superior, son iguales que ellos, están amargados. Te la hizo, te la paga. Te voltea la cara, le volteas la cara, eres igual a ellos. Pero si tú reaccionas diferente, ¿qué vas a tener? Un espíritu superior, una actitud superior. Porque miren, la ley de los judíos decía ojo por ojo y diente por diente.
Y Jesús les dijo, oísteis que a los antiguos se les enseñó, ojo por ojo y diente por diente. No resistas al que es malo. Perdona al que te ofende. Bendice al que te maldice. Ese es superior. ¿No es cierto? Mira, cuando tú, escúchame bien, reaccionas en los principios de Jesús, en la enseñanza de Jesús, tú tienes un espíritu superior a ellos. Pero si haces lo mismo que ellos, te rebajaste a su nivel. ¿Entendieron el principio? Entonces, ahí está. Pero no todos lo hacen. Ese es el problema para algunos, que diciéndose cristianos, parece como si no lo fuesen. ¿Qué más dice? Había un espíritu superior en él, y el rey, qué casualidad, mire, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Oiga, si usted tiene un negocio con 100 empleados, ¿pondría al flojo? ¿Al tranza? ¿Como gerente? ¿Al irresponsable? ¿Al mentiroso? Yo lo corro. ¿Para qué me sirve una persona así? Entonces fíjense, cómo Daniel, estando en medio de todo eso, ¿hasta dónde Dios lo levanta? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, empezó la envidia, hermano. ¿Has sentido la envidia de tus compañeros de trabajo? ¿Has sentido los celos porque tu negocio va hacia adelante y el de enfrente está así todo? A pesar de que tiene su plantita de albahaca y su palo de gallinero, ¿cómo se llama el palo ese de Brasil? Que para traer la buena suerte, y tú tienes fe en Dios y ya les provocas unos celos, unas envidias, una amargura, y te odian con odio jarocho. Y luego dice, entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, en lo relacionado a su trabajo. Algo que acusarlo. Pero, qué historia. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Híjole, estos versículos me encantan. Y algún hermano un día me dijo, no digan me encanta, pastor, porque es de encantamiento. Me gustan, pues, ándele. No me vaya a confundir con mercado, ¿verdad? Me gustan estos versículos. ¿Sabe por qué me gustan? Porque me reta, me desafía, ¿me entiende? Me desafía, me reta a decir, bueno, si él pudo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces yo puedo. Y le buscaron y no encontraron nada porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No. Así, Chuy Mariscal quiero y Nayeli quiero un grupo de jóvenes así. ¿Qué, le entran, no? Uy, imagínate. No, yo sería el pastor más feliz de la ciudad. Imagínate un grupo de jóvenes así. ¡Wow! No, esto sí impactaría en la ciudad. Pero, bueno, luego hablamos. Ahí está el reto. Dice el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Como no le encontraron, ni fumaba siquiera, mucho menos traía una revista pornográfica. Era puntual. Dijeron, lo vamos a cachar que llega tarde. Y se iban a las 7 de la mañana y Daniel ya estaba allí con su computadora, trabajando. Y dijeron, no, este tipo, a ver, vamos a investigarlo. Tenemos que agarrar algo. Lo tenemos que agarrar en alguna mentira, alguna tranza, alguna casa en Acapulco, otra en Careyes, un departamento en París. Lo tenemos que agarrar. No todos la agarraron, ¿verdad, Julio? Lo tenemos que agarrar. Y le empezaron a escarbar y, oye, no hay nada. Oye, las cuentas en Suiza, no tienen nada. Oye, y las casas de 60 millones ahí en Careyes, no tienen nada. Tiene una casita, pues normal. Bueno, pues acorde a lo que él gana.
Oye, ¿no se los truena? No, que se les va a tronar. No, nos van a tronar a nosotros. Porque nosotros somos tranzas y no nos va a dejar robar. No nos va a dejar hacer nuestras tranzas. Tenemos que quitarlo de allí porque es un puesto importante. ¿Cómo lo vamos a sobornar? Ese muchacho es insobornable. Y empezaron a buscar, se volvieron locos y no encontraron nada. ¡Wow! ¿No les impacta la vida de este muchacho? ¿Qué más? Dijeron, pues como no le vamos a agarrar en nada, vamos a agarrarlo en lo que tiene que ver con la ley de su Dios. Y vean la trampa que le pusieron. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, todos lisonjeros, oh, viva el rey. Y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Imagínenselos, ¿no? Así todos, oh no, usted es el mejor de toda la comarca. Ninguno como usted, rey. Viva el rey, viva, ¿verdad que sí? Que viva, que viva, que viva. Sí, que viva, oh rey, nosotros aquí estamos a tus pies. Y el rey, pues al hombre le gusta, ¿verdad? Que le hagan salamería y media. A ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Pidan lo que quieran. Fíjate lo que dice. Después de haberlo lisonjeado allí, dice en el versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, y allí iban los de el departamento, allí iban los de los títulos de la propiedad aquí de la ciudad, allí iban, y uno que otro notario público allí, y iban todos los magistrados. Dice, estoy en el versículo 7, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y el otro así, ¿no? Sí, yo soy. Acuérdense que esa gente en ese tiempo se hacía pasar por Dios, los reyes. Dice, que le pida a otro rey, a otro dios fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué te parece? Claro, yo soy el rey. Y dice el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de orar a otro dios. Fíjate, escúchame. Lo firma. Versículo 10. Cuando Daniel supo, Dios te va a hacer entender las cosas. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se fue corriendo, se escondió. ¿Qué hizo? Fíjate lo que hizo. Entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, así oraban los judíos. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, nada lo movió, escuchen, de sus convicciones espirituales. Nada. Si algo se necesita en ese tiempo, son gente de convicciones firmes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías tú si se prohibiera reunirnos? Si se prohibiera orar siquiera en público, ¿qué harías? ¿Dejarías de hacerlo? Pues te metes a tu cuarto. Jesús, miren, previendo todo, dice, entra tú solito a tu cuarto y cerrada tu puerta y ora a Dios. Y Daniel, en lugar de atemorizarse, él no fue movido de sus convicciones que él tenía hacia Dios y con Dios. Y se arrodilló 3 veces al día. Y oraba hacia Jerusalén, como siempre lo hacía. No lo movió nada. Que nada te mueva. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero no digo, sí. Fíjate, ¿tú qué? ¿A quién le vas? Soy Chivo, ¿y qué? ¿Qué? Soy Águila de la América. ¿Y qué? Y se jactan, se enorgullecen. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy.
No, hermanos, o sea, tampoco con orgullo, pero así una actitud soberbia. Yo soy cristiano y tú eres un inmundo pagano. No, tampoco. No necesitas decírselos. Ya Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces dice, en versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres. Y ahí sí lo hallaron. Que te hallen y que te acusen. Mira, te pueden inventar todas las mentiras que ellos quieran, hermano. Pero que te las comprueben, eso es otro asunto. Ese es otro asunto. ¿De acuerdo? Te podrán acusar de todo. Pero que te lo comprueben, eso es otra cosa. Yo les he comentado cuando nos fuimos a la Argentina, que regresamos, una hermana de la congregación que ya murió, cuando nos vio, cuando regresamos, nos abrazó y empezó a llorar. Ay. Y yo dije, bueno, está contenta la hermana, ¿no? Y pues yo la abracé. Pero decía, dígame que no es cierto, pastor. Dígame que no es cierto, ¿qué? Es que me dijeron. ¿Qué te dijeron? Que usted se había ido a Argentina porque su esposa lo engañó y quedó embarazada y usted se fue allá para taparle el ojo al macho. ¿Y quién te dijo eso? Un pastor de aquí de Guadalajara. Un pastor, hermano. Le digo, ay, hermanita, nada más vele toda la carita a la niña. Es mi cara. Pero fíjese nomás. Hágame usted favor. Te inventan una de cosas, hermano. Pero la gente puede hablar y decir, por envidia. Esos son un montón de envidiosos. Su fracaso en el ministerio lo recubren criticando a otros, pero no son capaces de tener un espíritu superior. Y yo no me puse al nivel de ese pastor, porque tengo una actitud superior, y lo perdoné, y lo bendije, y lo sigo bendiciendo. ¿Cómo la ven? Porque tengo una actitud superior, eso es todo. Y eso guarda mi corazón sin amargura. Ese es el espíritu superior, hermano. Amén. Usted puede imitar eso. La Biblia dice que imiten la conducta y la fe de sus pastores. Y ahí está, hermano, hágalo usted con los suyos, con los que le tiran a usted, con los que le dicen a usted el monje loco y no sé cuánta cosa. Usted, bendígalos. Luego, ¿qué más dice? Entonces juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¡Wow! Fueron luego ante el rey, fíjense, sus compañeros, envidiosos, celosos, chismosos, lisonjeros, idólatras. Fueron y le hablaron al rey, ante el rey, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pues fíjate. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, pues fíjate, te tenemos una noticia. Daniel, el que tú tanto tienes, oh sí, no, sí, si todos fueran como el Daniel. Pues fíjate que Daniel te desobedeció, ¿cómo la ves, rey? Fíjate que Daniel dice, ¿estoy en qué versículo? En el 13. Que es de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, fíjate. ¿Te los imaginan así? No te respeta. Y Darío lo apreciaba mucho, lo quería poner encima de todos. Pues fíjate que no te respeta, oh rey. Hijo, qué insoportables estos tipos, ¿no? Pero Daniel los aguantó, fíjate. Ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces su petición. Fíjense, todo el día estuvieron de fisgones. 1, 2, ¿cuántas veces contaste? 3. Mínimo 12 horas vigilándolo. ¿Qué tipos, no? 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, porque dijo, no, estos tipos yo los conozco, sé quién es Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle.
Pero aquellos hombres, fíjense lo que hicieron, rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Cómo la ves? Tú eres el rey, tú eres un hombre de palabra, tú eres alguien que el mundo respeta y pues no vas a violar. Le tenían odio al cristiano Daniel, hermanos. ¿Te sientes como Daniel? ¿Cuántos quieren ser como Daniel? ¿Qué vas a hacer cuando te echen al foso de los leones? Ah, ya no quiero. Ay, hermano, le hace uno, le dice: no, entonces no, dice. Y hermano, dice en el versículo 15, lo rodearon, no puede ser abrogado. Versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y esos leones, hermano, eran como el gatito que tienes en tu casa, ¿eh? No. Y el rey dijo a Daniel, fíjense lo que le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué es esto? Un pagano reconociendo, digan todos reconociendo. Un pagano reconociendo que el joven Daniel servía a Dios, al Dios vivo, continuamente. Tú debes de ser de tiempo completo siervo de Dios, sierva de Dios. Ese Dios a quien tú sirves continuamente, dice. ¿Qué más dice? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. 16. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, fíjense, y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Vean la estima que le tenía un pagano a un hijo de Dios. Y la Biblia dice que Dios le da favor al justo aún delante de sus enemigos, en algunas ocasiones. Que Dios puede tener en paz y bendecir al justo. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Estaba triste el rey. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Lo apreciaba realmente, pero él había hecho un edicto y no se echó para atrás. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, y vuelve a decir, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ese Daniel. Esta historia, hermanos, qué historia. ¿Cuántas veces han oído esta historia? Sin embargo, es tan rica, ¿verdad? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Les estaba haciendo piojitos a los leones. Es más, yo creo que hasta les sirvieron de almohada. Y el más gordito, allí acostado, pues se acostó. Y tuvo frío, con una sola de las patas de un león que están de este tamaño, agarró y se tapó. Y ahí estuvo entre los leones y no lo tocaron. Escuche el final de la historia. Aquí estoy, le dice, respondió Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Escuchen el final de esta historia. Porque había confiado en su Dios. Y vean el fin de los otros. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Escúchame bien.
Mía es la venganza, dice el Señor. El que se ponga contra ti, contra Dios se pone. Tú no hagas justicia por ti mismo. Deja que Dios haga justicia. ¿Me escucharon eso? Y fueron echados con sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Wow, ese es el fin, hermano, de nuestros enemigos. Pero la Biblia nos enseña que allí donde tú estás, puedes tú ser luz a los demás. Ser luz en medio de las tinieblas. Hermanos, arreglen su vida, por favor. Arreglen sus cuentas. Miren, hoy vino un hombre, no sé si está aquí, me voy a tomar la atribución, es algo anónimo, pero es algo bueno, interesante. Hace como, no sé, 15 años, 16 años, él se acercó porque estaba a punto de perder su casa y me dijo, pastor, présteme 3,000 pesos. Le dije, no, pues no tengo 3,000 pesos. Entonces, pues yo vi que iba a perder su casa y dije, no, señor. Y entonces yo fui y pedí prestado para prestarle a este hermano. Y salvó su casa y todo, pero ya no se acordó de regresar lo que yo le había prestado. Y él siguió viniendo, pero yo decía, bueno, pues, total, 3,000 pesos, bueno, señor. Y dije, pues no ha de tener. Pero ¿qué creen? Hoy me buscó. Después de no sé cuántos años. Esto fue en el 88. Y me dice, Chuy, vengo a arreglar cuentas. Y yo dije, híjole, de veras que nunca es tarde. Porque todavía los debo yo. Y cuando le dije a quién se los había prestado, casi se desmaya. Dice, pero no he estado a gusto. Le dije, ay, hermano, durante ¿cuántos son? 17 años. Dice, pero aquí estoy. Me comprometo. Yo dije, qué bueno, fíjate, Dios te va a bendecir, hermano. Después de 18 años arreglando cuentas, eso a mí me bendijo. Pero no esperes 18 años, hermano. Porque pues, no le fue tan bien al hermano. No tienes que esperar 18 años. Pero escuchen bien, arreglen su vida, hermanos, de veras. En el amor de Cristo se los digo. Arreglen su vida. Arreglen sus movidillas que tienen por allí, escondidas. Paguen lo que deben. Ya déjense de andar de chismoleras ahí en el trabajo como las otras. Déjense de andar echándole política al otro. Póngase a trabajar, hermano. Llegue temprano. Si lo acusan, ore que no le compruebe nada porque usted vivirá una vida justa, ¿no es cierto? Es tiempo, hermanos. Porque a esos que caminan con Dios son los que Él se va a llevar. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y caminaron con Dios y Dios se los llevó. Imagínate que viene el Señor y luego ibas tú volando. A ver, tú espérate, paga lo que debes y luego ya te vienes para acá. A ver, tú estás peleado con tu suegra. Ve y arréglate con tu suegra. Ya va volando ahí como Superman en el rapto. No, a ver, ve y arregla tu asunto con tu suegra, ándale. Arreglen sus cosas, hermanos. Cuanto más que ese día final se acerca, la Biblia dice, si estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Para que aquel día el Señor nos encuentre irreprensibles, dice, y sin mancha, como hijos de Dios. Ahí está el reto, hermanos. Así es que mañana lleguen media hora antes. ¿Cuántos lo podrían hacer? A ver. Que el patrón se desmaye. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, pues ya voy a llegar media hora antes. ¡Ah! Se va a desmayar. Lo vas a impactar, lo vas a impresionar. ¿Cuántos de veras agarran el reto? Uy, qué poquitos.
Algunas señoras dirán, no, pues yo no trabajo. ¿Cómo no? ¿Y su casa? Límpiela bien. Enjuaga el trapeador, no que parece que en chocolate ahí el piso. Enjuaga el trapeador, hermana. Miren, en la mañana venía con Miguel y luego le compartí algo y llegamos a la oficina de Adrián, con esto termino. Y luego me agarré a mi hija y llegamos, primero se lo dije a Miguel y luego llegamos en la mañana antes de dar clases y estaba Adrián ahí en su oficina y le dije, Adrián, le dije, mira, hay muchas cosas en la vida en las cuales Dios te da muchas oportunidades. Pero hay cosas en la vida que solamente una oportunidad te da el Señor. ¿Y sabes cuál es esa, Adrián? Servir a Dios bien. Y como Adrián es bien humilde y recibe, ¿no? Digo, mira, una sola vez en la vida, no hay otra oportunidad para servir a Dios bien, de calidad. Solamente una oportunidad en la vida. Te mueres y ya no hay oportunidad. Solo hay una sola oportunidad en esta vida de ser luz, hermanos. Y Adrián dice, y como todo anota, luego se lo anotó. Ya va a ser un libro, imagínate. Y luego ya cuando iba a mi casa, pasé por mi esposa y mi hija. Oye, hija, fíjate, y le dije lo mismo, les digo lo mismo a ustedes. Hay una sola oportunidad para hacer luz, no hay otra. Y esta es ahora, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias porque esa oportunidad es hoy, Señor. No hay excusas. No, yo no puedo decir, es que yo no entendí, Señor. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos entendido, estamos entendiendo.